Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con el tema de funciones de Excel. Como ya hemos estado trabajando ya anteriormente, estas ya son prácticamente de las últimas funciones que tienen importancia dentro de algunas aplicaciones que tienen las hojas de cálculo. Vamos a ver extrae, que es una de las funciones básicas y elementales dentro de las posibles aplicaciones que tienen las funciones como tal en hojas de cálculo. Bueno, por lo pronto vamos a ponerlos ahí. Tenemos ahí, vemos extrae y extrae B. Funciones de extrae y extrae B. Aquí las podemos encontrar. Esta es una página que maneja Office para la información en caso de que nos lleguemos a perder. A veces en ocasiones tenemos la idea de una función y no sabemos cuál. Bueno, les recomiendo esta información, y este artículo habla acerca de tanto la sintaxis como algunos ejemplos. Podemos ver ahí, entonces dice la descripción: extrae, devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en la posición y en la función del número de caracteres que se especifique. Es decir, que podemos extraer una parte de todo el texto completo y las necesidades que nos pida el usuario o que tengamos como requerimiento dentro de nuestra función. Y extrae B, obviamente sería la variante, es el número de bytes que se van a determinar. Vamos a darle un poquito más abajo. Aquí hay una parte importante. Dice: es posible que estas funciones no estén disponibles en todos los idiomas. En algunos, por ejemplo, si llegamos a tener un Excel en inglés, pues tendría que cambiarse el texto con el que vamos a trabajar. Su sintaxis es texto, la posición inicial y el número de caracteres. En el caso de extrae B, es decir, de bits, es el texto, la posición y el número de bytes que vamos a extraer. Voy a poner un ejemplo así muy simple. Si yo quiero extraer una letra de mi nombre, o quiero extraer una sección de algún texto completo, pues tengo que determinarle qué es lo que voy a extraer, qué información es la que voy a desarrollar, la posición en donde se encuentra y el número de caracteres en donde voy a trabajar. El texto es obligatorio, dice, es una cadena. La posición es una cadena de caracteres. En la posición inicial es en donde va a empezar el número de caracteres que se van a extraer. Los números de acuerdo a los caracteres con los que voy a trabajar, es decir, si son positivos o negativos. Y por último, el número de bytes. El ejemplo, vamos a ver un ejemplo de este. Tenemos la función de extrae, viene la fórmula, dice igual a extrae desde A2 el número 1 y el número 5, es decir, que va a devolver 5 caracteres de la cadena desde A2 o en la celda A2, comenzando por el primer carácter. Es decir, que si yo tengo un nombre, por decirlo José, y quiero extraer nada más una parte de José y poner una sola letra que identifique este nombre, pues tendría que determinarle, y se encuentra en A2, bueno, pues una letra, es decir, con un solo carácter, y determinarle 1 como la letra que yo me esté especificando. Si José quiero nada más extraer la tercera, estaría trabajando con la letra S, que es la parte de José. En otro punto, otro de los rangos, por ejemplo en el otro extrae, se devuelve en este caso 20 caracteres, aquí lo podemos ver, los 20 caracteres porque son los que están marcados aquí, de la cadena que se encuentra en A2, aquí la podemos observar. Y por último, el séptimo carácter, dado que el número de caracteres va a devolver es 20. Es decir, de lo que tengamos aquí, yo pues lo voy a extraerlos a partir del séptimo carácter. Esa sería básicamente la función de esta fórmula. Les recomiendo el enlace y buscar la información. Vamos a ver entonces ahora el otro. La función aleatorio, que es la que viene también como parte de estas funciones, como vemos dice, devuelve un número real aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1, distribuido uniformemente cada vez que calcula la hoja de cálculo. Devuelve un número real aleatorio nuevo. Importante aquí porque en algunas ocasiones este puede ser una relación diferente a la forma en la que yo voy a pedir algún número.
voy a ponerlo esto en el contexto. Como vemos aquí, dice su sintaxis es función aleatorio, no tiene ningún tipo de argumento, simplemente pedimos una función entre un número determinado y sus variables. Para generar un número real aleatorio entre A y B, use aleat, que ese es el punto que me pide, la sintaxis que me pide trabajar en Excel. Y obviamente, por ejemplo, aquí dice B menos A más lo que tengamos en A. Si desea usar aleat, pues para generar un número aleatorio, pero no se desea que los números cambien cada vez que se calcule la celda, puede escribir aleat en la barra de fórmulas y presionar F9 para cambiar la fórmula a un número aleatorio, es decir, que la fórmula se calcula y se le dejará con un solo valor. El ejemplo, vamos a los ejemplos ya para que quede más claro esto. En el caso de aleatorio, aquí lo podemos ver, aquí no determinamos un número como tal. Dice un número aleatorio mayor o igual a que 0 y menor que 1, porque no estamos determinando nada. Sin embargo, si ya determinamos un número que va a ser aleatorio y se va a multiplicar por 100, bueno, pues ese número aleatorio va a ser mayor o igual que 0 y menor que 100. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando por 100. Determinamos que iba a ser un número entre 0 y 1, pues a partir de un ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, hasta llegar a contar el 0.9, el número consecutivo, pues sería el 1. Por eso es que si lo multiplicamos por 100, como vemos aquí en la fórmula, pues este 1 por 100 nos va a dar menor que 100 siempre. Vemos otro que sería el número entero, por eso está el int, aquí podemos ver la referencia del int. Viene también que sea ese entero, va a ser aleatorio y va a multiplicarse por 100. ¿Cuál es su descripción? Dice un número entero aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 100. Es decir, la referencia para este es que me va a presentar un número entre 0 y 100 como referencia. Esto lo podemos poner, por ejemplo, en el caso de un sorteo, por ejemplo, o que quiero un número para que esté dándome diferentes resultados, una variable. Bueno, pues esta variable va a estar siempre cambiando y me va a decir, como en el caso de un sorteo, salir de manera aleatoria números diferentes. Si yo quiero que me esté cambiando constantemente, pues esa sería la forma en la que yo determinaría un número aleatorio que me dé un resultado como tal. Esta multiplicación aquí la tenemos por 100, pero igual puede cambiar a 5 o a otro número que tengamos al respecto. Bueno, esas serían entonces las funciones que tenemos para el día de hoy. Trabajarlas, la función aleatorio y la función de extracción. Con esas dos vamos a trabajar el día de hoy. La actividad como tal no es otra cosa más que describir con nuestras propias palabras en qué consiste la función de extrae y la función de aleatorio, en donde lo podemos utilizar. Ya acabo de mencionar algunos espacios en donde pudiera haber ejemplos. Tendríamos que estar buscando, si así lo consideramos, en internet, buscar otras alternativas para encontrar información que hable de las funciones de extraer y de aleatorio. Esa sería la actividad para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, pues de volada prácticamente me la hacen llegar por los canales ya conocidos. Ok, sin más por el momento, nos vemos. Sus dudas háganmelas llegar y la actividad pues igualmente se lo voy a dejar escritas en el enlace de Facebook.